Seguimos grabando videos sobre la articulación del hombro. Este es el segundo video. En el primer video hablamos sobre en qué músculos ocurren cambios en la periartritis escapulohumeral. Una vez más, vamos a repetir. Los músculos principales son el deltoides, el infraespinoso, el supraespinoso, el serrato anterior, el subclavio, el pectoral menor, el romboides. Hablamos de estos músculos en el video anterior. Ahí analizamos todo. ¿Cómo se manifiesta su debilidad? ¿Qué causa su debilidad? La inestabilidad de la clavícula, la inestabilidad de la articulación acromioclavicular, la inestabilidad de la propia escápula. Y ahora hablemos de por qué aparece todo esto, las causas, las razones por las que surge la debilidad de estos músculos. Empecemos con una de las causas más comunes, la inestabilidad de la articulación acromioclavicular. La razón de su inestabilidad es la diferencia de fuerza entre el deltoides anterior y el deltoides posterior. Y lo que pasa es que simplemente esta articulación se afloja. Esto impide que el músculo deltoides funcione correctamente. Lo segundo es la inestabilidad de la clavícula, que está relacionada con la debilidad del músculo subclavio. La debilidad del músculo subclavio puede deberse a una lesión. Es decir, una persona puede, por ejemplo, caerse sobre el hombro, caerse sobre el brazo, y esto provoca una lesión en los lugares donde se inserta el músculo subclavio. Esto después provocará inestabilidad en la clavícula. Otra causa de la debilidad del músculo subclavio es la compresión del nervio que inerva este músculo. La inervación de este músculo es por las raíces cervicales quinta y sexta, es decir, estas son las raíces nerviosas que salen de la médula espinal y luego se ramifican y van hacia muchos músculos. Así es. Justamente la quinta y sexta raíz inervan la mayor parte de los nervios y la mayoría de los músculos que participan en la estabilización de la articulación del hombro. Por ejemplo, el quinto nervio cervical, es decir, el quinto, sale por debajo de la quinta vértebra cervical. Vamos a contar. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Aquí está. Esta raíz, esta es la quinta, sí, y por ella surgen muchos problemas precisamente. También inerva el músculo subclavio, pero eso es el quinto y sexto. Ambos participan simultáneamente en la inervación de este músculo. También inerva el músculo infraespinoso, el supraespinoso y el deltoides. Son bastantes músculos. Por eso, cuando hay compresión o pinzamiento de esta raíz, que puede ocurrir a nivel del foramen intervertebral o a nivel del músculo escaleno, puede haber problemas. Aquí está el grupo de los músculos escalenos, el anterior, el medio y el posterior. Y todas estas raíces pasan juntas entre estos músculos. Y cuando ocurre un acortamiento o espasmo de este músculo, se produce el síndrome de atrapamiento. El síndrome de atrapamiento significa que el nervio pasa entre los músculos, o entre el músculo y el hueso. Por ejemplo, el nervio pasa entre algunas estructuras, y cuando hay un espasmo o acortamiento del músculo, se produce una compresión. Este nervio se comprime. Cuando el nervio se comprime, se altera la nutrición del nervio, se altera la conducción del impulso nervioso a través del nervio, es decir, se altera la función principal del nervio, que es la transmisión del impulso nervioso. Y si el nervio es motor, es decir, un nervio motor, eso significa que el impulso viaja por ese nervio hacia el músculo y hace que ese músculo se mueva. Hay nervios motores y hay nervios sensitivos que transmiten la sensibilidad. La sensibilidad puede ser de diferentes tipos: térmica, dolorosa, propioceptiva, que significa sensibilidad a la posición de la mano, sensibilidad al movimiento. Y dependiendo de qué nervio se vea afectado, habrá una alteración correspondiente. Es decir, por ejemplo, el entumecimiento ocurre en alguna zona,
o hay pérdida de sensibilidad en alguna área. Cuando hay irritación o daño en un nervio sensitivo. Trastorno motor, es decir, debilidad muscular, atrofia muscular, incapacidad para mover ese músculo en particular, incapacidad para contraerlo. Y ocurre debido a la compresión mecánica u otro tipo de daño. Bueno, ahora estamos hablando de la compresión mecánica, cuando se comprimen ciertas estructuras. Esto sucede precisamente por la compresión mecánica del nervio motor, es decir, por donde va el impulso hacia los músculos. Вот, то есть, Así que hay muchos problemas precisamente con la quinta y sexta raíz nerviosa. Es decir, aquí es donde importa la posición de la quinta vértebra cervical. Y es como si fuera a propósito. Precisamente, la quinta vértebra cervical muy a menudo es inestable, se altera su estabilización. Al mismo tiempo, muchos músculos importantes son inervados precisamente por la quinta y sexta raíz, y precisamente la quinta vértebra cervical muy a menudo es inestable. Bueno, últimamente se le ha prestado mucha atención precisamente al atlas. Este es el primera vértebra cervical, porque por su culpa se altera la posición de la cabeza. Pero, en esencia, cuando se fija, por ejemplo, la primera vértebra, se fija en una sola articulación. ¿Pero qué pasará? Es posible que haya compresión del nervio occipital. Es posible que, en cierta posición al girar, la arteria vertebral se comprima parcialmente debido a los músculos, precisamente por el espasmo de los músculos, que son los que mantienen esa vértebra en una posición incorrecta. Pero el espasmo muscular también será causado por la debilidad de los extensores largos. Bueno, pero en principio eso es todo. No habrá más problemas por la primera vértebra, pero si hay inestabilidad en la quinta vértebra o un cambio en su posición, habrá bastantes alteraciones. Es decir, hay muchos músculos que estabilizan específicamente la articulación del hombro. Simplemente dejarán de funcionar y no trabajarán. Habrá debilidad en todos estos músculos. а, Bien, ahora ya hablamos del músculo subclavio. El siguiente músculo es el subescapular. Aquí puede haber varias razones para su debilidad. La primera, nuevamente la más común, es la compresión del nervio. Pero aquí, la mayoría de las veces, no ocurre en el foramen intervertebral ni entre los músculos escalenos. Bueno, eso también sucede a menudo. La compresión del nervio ocurre con mayor frecuencia porque, después de todo, el músculo infraespinoso está más inervado por la sexta cervical, la sexta raíz, y por eso su debilidad ocurre cuando cambia la posición de la primera costilla, cuando la primera costilla se eleva un poco más de lo que debería, así, cuando sube hacia aquí. Esto causa compresión del sexto nervio cervical. Y bueno, entre la primera costilla y los músculos escalenos, y todo esto va a causar debilidad en todas las porciones del músculo infraespinoso. Pero lo más común es que una de estas porciones sea débil y las otras dos sean cortas. O, por ejemplo, dos sean débiles y una quede acortada. Si hay fijación de la primera costilla, una posición incorrecta de la primera costilla, entonces se debe realizar una manipulación en la primera costilla. Bajarla hacia abajo, la manipulación se realiza en esta articulación y eliminar el acortamiento de los músculos escalenos y determinar por qué ocurrió su acortamiento. Esto es inestabilidad de la clavícula o debilidad de los extensores largos del cuello. El músculo subescapular. El músculo subescapular es el que más frecuentemente se acorta. Se acorta debido a la debilidad del músculo infraespinoso. Pero hay casos raros, es menos frecuente. Hay casos en los que se produce su debilidad. Esto también suele ser por alteración de la inervación. El músculo serrato anterior. Este es el principal estabilizador de la escápula, el músculo serrato anterior.
La mayoría de las veces se debilita debido al cambio de posición de las costillas, por la fijación de las costillas, por la fijación de las costillas en estas articulaciones transversas, por el cambio de posición de la costilla, porque la costilla deja de participar en la respiración. Y como que cambia el lugar de inserción, es el lugar al que el músculo debería estar unido. El músculo deltoides, en sí mismo, es posible que se debilite. El deltoides posterior se debilita porque cambia la posición de la escápula, cambia la posición del lugar de inserción de la porción posterior del músculo deltoides. La porción anterior se debilita debido a la inestabilidad de la clavícula o a una lesión del propio músculo, bueno, igual que la parte posterior. Puede ser una lesión de este mismo haz, un punto gatillo en los lugares de inserción de este haz. También puede debilitarse. La porción media se debilita por separado debido a la inestabilidad de esta articulación. Si las tres porciones de este músculo están débiles, entonces hay que revisar la inervación. Es la quinta, otra vez la quinta raíz cervical. También aquí, ya sea a nivel de los músculos escalenos o a nivel de los forámenes intervertebrales, se produce la compresión del nervio. Eso es, Вот. por ahora, una pausa. La razón principal por la que esta quinta vértebra cervical cambia de posición, se vuelve inestable o se fija de alguna manera, es la debilidad de los extensores largos del cuello. El extensor largo del cuello es un músculo potente que va desde la base del cráneo hasta todas las vértebras cervicales y también se fija a todas las vértebras torácicas hasta la sexta vértebra torácica. El extensor largo del cuello es algo así como, a ver, ¿dónde está la sexta vértebra torácica? Tres, aquí está. Es un músculo largo así. Es un músculo largo así, o sea, no termina aquí. Va directamente desde el cuello, así hasta aquí. Y este músculo largo y fuerte, es el que debe sostener el cuello. Si este músculo se debilita, А, un extensor del cuello funciona, el otro no funciona. Es decir, se crean las condiciones para que ocurra inestabilidad en las vértebras cervicales. Con algún movimiento, una articulación se moverá más que la otra, habrá fijación y todo esto creará condiciones para la compresión de los nervios. Lo mismo, el antagonista del extensor largo del cuello son los músculos escalenos, que están aquí al frente. Cuando el músculo posterior deja de sostener, su antagonista se acorta. Y entre estos músculos, entre los músculos escalenos, también existen condiciones para que ocurra compresión de los nervios. Por eso, para poder tratar con éxito el problema del hombro, la limitación del movimiento en el hombro, la periartrosis escapulohumeral, primero hay que determinar la causa. ¿Por qué todos estos músculos no funcionan? Se determina la causa de la debilidad de cada uno de estos músculos. Y muy a menudo, todo esto está relacionado con una alteración en el cuello. Por eso, para curar todo esto, es necesario restaurar tanto los músculos del cuello como la movilidad normal entre las articulaciones de las vértebras. Solo después de esto se debe pasar a los ejercicios. Es decir, si, por ejemplo, si no han restaurado, no han recuperado el tono, es decir, tienen compresión del nervio, el músculo deltoides no funciona. Y si empiezan a hacer ejercicios de inmediato, el brazo no se levantará gracias a la contracción del músculo deltoides. Trabajará más el trapecio y estarán haciendo ejercicios y todos serán inútiles, incluso podrían empeorar la situación.